Muy buen día, profesor Carlos. Mi nombre es Juan Camilo Barahona Caicedo y voy a exponer acerca del filósofo Ramón Lull. Perfecto. Vamos a tocar tres aspectos importantes. Uno de ellos y el primero es la vida de Ramón Lull. Como vemos en este ítem, dice que nació en 1233. Digamos que fue de una familia acomodada, es decir, ellos se instalan en una isla luego de que Jaime I la conquistara y eventualmente tuvo una buena educación, lo que llevó a Ramón a ser parte de la corte. Y en resumen, los primeros años de su vida hizo parte de la misma, por lo que eventualmente se casó y tuvo dos hijos. Cabe destacar que Ramón fue hijo único, no tenía ningún hermano, y dos aspectos muy importantes es que, número uno, fue misionero y número dos, era trilingüe, porque estos aspectos son relevantes o importantes en la vida de Ramón Lull. Estas dos preguntas son las que nos llevarán al segundo ítem. El segundo ítem hablamos acerca de su educación. Como podemos observar, su educación es bastante amplia, donde estudió gramática, lógica, retórica, filosofía natural y medicina. Ok, entonces, en base a esto, Ramón Lull era trilingüe, pues nosotros tenemos que ubicarnos temporalmente en Mallorca, donde se ubicaban tres religiones, la cristiana, la hebrea y la musulmana. Ramón Lull tuvo una transición muy importante en su vida, donde pasó a ser un misionero. Después de estar en la corte por varios años, descubrió que, por llamarlo de alguna manera, este no era el fin para el cual él había venido al mundo. Era amante de la poesía y dentro de su educación, luego de pasar la transición de cortesano a misionero, tuvo tres finalidades muy importantes en su vida. La primera finalidad era convertir a los infieles, a los que no creían. La segunda finalidad era escribir libros para lograr la primera, es decir, escribir libros para enseñárselos a los infieles y que de alguna u otra manera creyeran. Y la tercera y última finalidad es crear colegios para misioneros con el fin de fidelizar, digamos que, a las personas de otras culturas. Luego esto nos lleva al otro ítem, la obra. Como lo dije anteriormente, quería convertir a infieles del cristianismo, escribir libros y crear escuelas para misioneros y pues de esa manera convertir a infieles. En este ítem lo único que quiero discernir de Ramón es que se convirtió al cristianismo y fue un cristiano demasiado fiel, por lo mismo, porque renunció a la corte. Sin embargo, hay muchas más partes de su obra que hablaré más adelante. Una característica importante de su obra es que llegó a escribir bastante, era un escritor muy bueno y con gran cantidad de escritos, pues se cree que llegó a escribir más de 200 libros. Y otra característica de las escuelas para misioneros es que fracasaron. Cuando las crea no tuvo, digamos, que el auge que él esperaba y eventualmente la escuela cerró. Sin embargo, esto no lo imposibilitó para continuar con la búsqueda de fidelizar a las personas y convertirlas al cristianismo. Hablemos ahora de su muerte. Su muerte está muy relacionada con lo que hizo en su vida, que era precisamente ser un misionero. Ramón recorrió el mundo que en ese momento conocíamos, o bueno, que se conocía, que era Europa. Lo recorre con la finalidad descrita anteriormente y eventualmente se convierte en un mártir. ¿Por qué se convierte en un mártir? Porque Ramón es asesinado por los hebreos. A él lo apedrean los hebreos, puesto que en un primer momento los había visitado y los había intentado volver al cristianismo. Sin embargo, pues esto no les gustó a ellos, lo expulsaron y él aún así volvió. Entonces se convierte en un mártir para el cristianismo porque es el ejemplo perfecto de lo que puede llegar a ser un feligrés. Luego de esto hablaremos de su paso por la ciencia. Aquí es una gran parte de su obra está. Primero vamos a hablar de la literatura y de la lengua catalana. Como lo mencioné anteriormente, él hablaba varios idiomas. Entre ellos estaba el catalán, el latín y el hebreo. Sin embargo, el primero, el catalán,
tiene, digamos, una mayor relevancia porque muchos de sus escritos estaban escritos, valga la redundancia, en catalán. Entonces esto lo convierte en un exponente del catalán muy grande. Igual que al escribir ensayos, pues los ensayos eran un punto muy fuerte de él, y al escribirlos en catalán se convierte en la primera persona en escribir en una lengua romance, en escribir de manera científica, claramente. Sin embargo, la finalidad de Ramón no era que él fuera visto como un exponente del catalán, sencillamente fue algo que se dio por naturalidad. El segundo ítem de su paso por la ciencia es Dios como fuente de conocimiento. Como lo mencioné anteriormente, él era cristiano, él se había convertido al cristianismo. Entonces tal vez la finalidad de Ramón Lull era argumentar la religión católica, pero no por medio de la fe, sino él creía que lo podía argumentar por medio de la razón, es decir, por un método cuantificable como puede ser las matemáticas y en general las ciencias. Entonces él dedica muchas de sus obras, de más de 200 obras, a exponer este ideal. Sin embargo, no quedó muy claro, pues eran obras bastante confusas, donde no podíamos delimitar la razón y la fe de una manera, por llamarlo, coherente. Pues él lo que quería al fin y al cabo era que Dios nos daba algún tipo de sabiduría, y que el creer en él, el tener fe en él, nos iba a dotar de iluminación y raciocinio. El tercer ítem es, podemos llamarlo científico. Para esto debemos dejar en claro dos cosas: la ciencia moderna y la ciencia medieval, es decir, el significado que tenía la ciencia en la edad moderna y la que la tenía en la edad medieval. En la edad medieval, la ciencia podemos decir que era el obtener conocimiento por medio de libros, por medio de antaño. Entonces, alguien sabio era que retenía bastante conocimiento, pues que había extraído de algún libro. Y como dato curioso, ciencia significa saber. Mientras que por el contrario, en la edad moderna, lo que nosotros clasificamos como ciencia es aquello que es cuantificable, que se puede comprobar mediante la observación, y al fin y al cabo es una verdad que está siempre relacionada con la realidad observable. En ese orden de ideas, nosotros no podemos llamar a Ramón Lull como un científico, dejando de lado que el método científico se descubrió décadas después. Pues hay científicos de su época que sí pueden ser llamados científicos, puesto que contribuyeron de una manera empírica al conocimiento. Entonces, por su educación y podríamos describirlo como un científico, pero en la edad medieval. Como último ítem de su paso por la ciencia es la implementación del método de raciocinio. Si bien ya habíamos tocado el tema del raciocinio, muchos años antes en Grecia, Ramón es un exponente bastante grande del mismo, porque muchos autores póstumos a su muerte lo tomaron como referencia para poder ejecutar el raciocinio. Es decir, luego de su muerte muchas otras personas comienzan a idealizar un método de raciocinio. Luego vamos a hablar de su paso por la pedagogía. Vamos a hablar primero de la multiculturalidad. ¿Por qué la multiculturalidad? Como lo dije anteriormente, al hablar tantas lenguas, él podía predicar y escribir en las mismas. Entonces, en su intento por evangelizar a la población, podemos llamarlo como la idea de la apropiación de una lengua internacional. A pesar de que las lenguas que hablaba eran propias de su territorio, pues podía evangelizar con todas y cada una de ellas. Entonces, es multicultural. Y otra es el pregonamiento de la unión como sociedad civilizada. Es decir, como lo dije anteriormente, en el lugar donde nació Ramón existían varias religiones: la cristiana, la musulmana y la hebrea. Sin embargo, estas religiones, si bien convivían en el mismo lugar, no podemos decir que se admitieran a la otra. Sin embargo, no es que vivieran en conflicto. Es cuando llegan los reyes católicos a implementar políticas de segregamiento contra las otras religiones y llamarlas de alguna u otra manera que contaminaban. Entonces Ramón Lull, en su intento como de pacificar
es cuando comienza a evangelizar y por eso pregona la unión de una sociedad civilizada. Pues para él no solo tenían que estar unidas estas tres religiones, sino también debían estar unidos los griegos, los jacobanos, los nestorianos, los albanos, los rusos. Entonces, en definitiva, lo que él pregonaba era una unión de sociedad. Y finalmente, vamos a hablar del ejemplo. Actualmente podemos hablar de la implementación de las áreas enfocadas al buen vivir y la convivencia, es decir, materias como la ética o la psicología, que en generalidad hablan de una convivencia sana y de cómo podemos vivir bien pues, con el entorno que nos rodea. Y otro muy importante es la educación para la paz. Como lo dije anteriormente, él hablaba de una unión y de una pacificación con la cual pretendía evangelizar. Entonces fue muy importante porque actualmente podemos tomarlo a él como referencia para la educación en la paz. Y finalmente estas son las referencias. Muchas gracias.